Gloria a Cristo. Estamos con una serie que iniciamos el domingo pasado respecto a cómo andar en el Espíritu, que lo vamos a ver más adelante, realmente es la finalidad, pero iniciamos desde la perspectiva de sed llenos del Espíritu. Para andar en el Espíritu, primero necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces le voy a invitar a que me acompañe a Gálatas capítulo 5. El domingo pasado hablamos del tema de nuestro mayor enemigo. ¿Quién recuerda cuál es nuestro mayor enemigo? La carne. No la carne asada. Bueno, para algunos que se quedaron asando carne, sí. No es cierto. Bueno, a menos que tengan triglicéridos, ¿verdad? ¿O qué es lo que da con la carne? Ese sí es su peor enemigo. Gálatas 5:16. Hoy, primero Dios, vamos a hablar de este que es el segundo punto de esta serie. Que le he puesto como título La semilla de la corrupción. La semilla de la corrupción. Gloria al Señor. ¿Está conmigo en Gálatas 5:16? Solamente sígame con su vista. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu. Y quiero resaltar aquí que dice Espíritu con E mayúscula. Habla del Espíritu Santo, ¿ok? Del Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu. Pregunto, ¿es sugerencia o es una orden? Es una orden, ¿ok? Andad en el Espíritu y luego sigue la orden. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu con E mayúscula. El deseo de mi carne es contra el Espíritu de Dios. Y el deseo del Espíritu de Dios es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Perdón, ¿para qué qué? Bueno, traigo yo esa versión. Ok, vamos a orar. Cierra tus ojos así como se encuentra. Padre, te damos gracias en este día por el regalo, Señor, de poder estar juntos. Nosotros que estamos aquí, Señor, de manera presencial, y mis hermanos que están a la distancia, te pedimos también que tú les bendigas a aquellos que lo van a ver de manera repetida, Señor, esta enseñanza de tu palabra, que sean tocados también por tu Espíritu. Tu Espíritu Santo, Padre, toque a través de tu palabra el corazón, el alma, la mente, los deseos, Señor. Y me ayudes a mí a poder expresar y trazar las ideas de manera correcta, Padre, las ideas de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sed llenos del Espíritu, o vamos a avanzar a andar, cómo andar en el Espíritu. Amén. Y les decía que vimos el domingo pasado cómo esta alma, ¿sí? Lo que somos, nuestra alma el alma de nosotros ya ha sido redimida, pero que esta alma tiene una lucha permanente en contra de este cuerpo donde habita esta alma, donde el cuerpo aún no ha sido redimido. Por eso en Romanos 7:19 encontramos que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿En qué parte mora el pecado? En el cuerpo que todavía no ha sido redimido. ¿Sí? Y quise poner, o comenzar el domingo pasado, poniendo esta base. Esta enseñanza es una base en nuestro entendimiento con respecto
al porqué de esta lucha que tenemos. ¿Sabe cuánta gente quiso venir hoy a congregarse, quiso ir hoy a sus iglesias, en otras iglesias locales? ¿Sabe cuántos cristianos alrededor del mundo quisieron ir a la iglesia y no fueron? ¿Sabe usted la cantidad? Porque yo no, pero probablemente usted se puede imaginar junto conmigo la cantidad de hermanos que se quedaron viendo no sé qué pasen ahorita en la tele o en Netflix o lo que sea, o están allá en Kino ahorita, ¿sí? Justificándose de que la familia, que Dios, no creo que Dios esté en contra de que yo lleve a mi familia. Discúlpame, pero el domingo sí está en contra de Dios, porque el domingo es el día de Dios y le pertenece a Él, no a la familia. Y lo dejo muy en claro y lo defiendo categóricamente esto. Que nadie me venga a mí con esto. Jamás, por favor, hermanos. Porque me lo han dicho en el pasado. No creo que Dios se enoje si dedico un día a mi familia. Tienes 6 días entre semana. No cambias al trabajo por tu familia. No cambias la escuela por tu familia. Pero sí cambias a Dios por tu familia. Y es mentira, ni siquiera es por tu familia, es por ti mismo. Eso es satisfacer los deseos de la carne. Querían ir los hermanos de otras iglesias a su iglesia, otros hermanos en Cristo. Pero terminado la carne, rostizándose allá en Bahía de Quino. ¿Sí? Eso es, hermanos, la batalla que tenemos. Cuando las cobijas, las sábanas, el airecito, la almohada. ¿Quién duerme con osito de peluche? Ay, levantan la mano. Qué oso. No voy a decir quién. Yo duermo con mi osita. Y a veces, ay no, hoy no. No creo que Dios se enoje porque no vaya un domingo. ¿Cuántos han tenido el pensamiento? Tampoco levanten la mano nadie, por favor. ¿Cuántos han dicho, ay, es que hoy no, porque tengo visita, o voy a salir en la tarde, o es que ayer me dormí muy tarde, es que lo que sea? ¿Quién está hablando? ¿El alma redimida o el cuerpo que está todavía bajo la autoridad del pecado? Y hago un paréntesis, bajo la autoridad del pecado, mientras que ese cuerpo no es sometido a la autoridad del Espíritu. Esto es lo que usted y yo vivimos, es la realidad. Y este principio es el que yo quise poner en su corazón, en su mente, porque es la palabra de Dios. Si usted y yo entendemos esto, vamos a entender todo lo que vamos a seguir hablando, si Dios lo permite, si Dios nos presta vida, ¿sí? Entonces, el problema es el alma redimida dentro de un cuerpo que aún no ha sido redimido. Pero hoy quiero tocar 2 puntos, 2 ideas, ¿sí? Y son estas, que Dios no nos ha dejado desprotegidos en medio de esta situación, ¿sí? Dios no nos ha dejado abandonados o a nuestra suerte en medio de esta lucha entre el alma redimida y el cuerpo que no está redimido. Y quiero que veamos 2 ideas, 2 conceptos, ¿sí? Que así como insistí el domingo pasado en que teníamos que entender esto del alma redimida y el cuerpo no redimido y la lucha que hay entre ambos, y que quede grabado para la eternidad, hermanos, en nuestra alma, en nuestra mente. Estas 2 ideas que vamos a hablar hoy son igualmente importantes. Entonces vamos avanzando en esto. Son 2 ideas. Mire, el cuerpo natural que aún no ha sido redimido, no sé si usted se ha dado cuenta, pero quedó expuesto después del pecado a enfermedades.
a dolencias, a achaques. ¿Quién ya se dio cuenta de esto? ¿Quién anduvo toda la semana con dolor? Porque venía la lluvia y anoche llovió. ¿Cierto o no? Y ahí andábamos y se va a levantar uno del sillón, se va a levantar uno de la cama y es una pujadera, una quejadera. Y a veces ya, ¿verdad? Que tenemos chamacos grandes. Ay, mijo, mija, ayúdame. O le decimos ahí al esposo y el esposo o la esposa también. También quejándose junto con uno, ¿verdad? Porque este cuerpo, ¿sí? Aún no ha sido redimido. Cuando sea redimido, mire, ¡pum! En ese instante se acabó todo dolor, toda enfermedad, todo de todo. ¿Sí? Todo lo que sea consecuencia del pecado. Regresa, acuérdese, ¿qué significa redención o redimir? Regresar las cosas, ¿sí?, al estado original, a como estaban cuando fueron creadas y para cumplir aquello para lo que fueron creadas. Eso es redimir. Nuestra alma ya fue redimida, ya podemos adorar en la misma presencia del Padre, entrar a la presencia del Padre, como lo hacía Adán antes del pecado. ¿Sí? Pero el cuerpo todavía sufre y sufre, está expuesto a todo esto. Pero mire, el punto número 1 que quiero que entendamos, y le decía, Dios no nos ha dejado desprotegidos, no nos ha dejado abandonados en medio de esta situación. Él siempre provee algo y nos ha dejado un recurso que viene de Él mismo, un recurso divino. Santiago capítulo 5, verso 14. Santiago 5, 14. Vaya conmigo, por favor. El cuerpo se enferma, hay achaques, hay dolencias, hay malestares, que las rodillas, que la espalda, que la cabeza. ¿Qué más? La nariz, sí, la sinusitis. Ay. Aquí casi ni hay sinusitis, ¿verdad? En Hermosillo. Casi nadie tenemos sinusitis. Sí. Todo mundo tenemos sinusitis. Hermosillo es el lugar número 1 en alergias de todo el país, para que usted lo sepa. Santiago 5:14. Fíjese el recurso que nos dejó Dios para este cuerpo que aún no ha sido redimido. Mire la bondad de nuestro Padre. Dice la palabra, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué va a hacer? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es lo que se conoce como sanidad divina. ¿Ha escuchado esta expresión? Sanidad divina. Ahorita que orábamos por una de nuestras hermanas, por problemas de su cuerpo, ¿qué es lo que estábamos pidiéndole a Dios? Que obrara sanidad divina en su cuerpo. Porque nuestro cuerpo todavía está expuesto a las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Y en muchas de las ocasiones lo que te lleva a la muerte, ¿qué es? La enfermedad. Es el proceso, es el desgaste. ¿Sí? Pero Dios, tan bueno, nos ha dejado el recurso de la sanidad divina. Quiero decirte esto. Dios todavía obra sanidades. Dios todavía sana. Si alguien llega y te dice lo contrario,
no le creas. Huye y corres y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Vaya con el pastor y dígale, el hermano, la hermana me dijo así, que ya Dios no sana. Discúlpeme, pero en toda la palabra de Dios no encuentro algún lugar donde diga que Dios dejó de sanar. Encuentro ahí en Hebreos que dice la palabra que Jesucristo, que es a través de la obra de Cristo que recibimos la sanidad divina, es el mismo de ayer, de hoy, ¿sí? Y por los siglos. La sanidad divina es el recurso dejado de parte o proveído de parte de Dios, provisto de parte de Dios para sus hijos, para la iglesia, que déjeme decirle que también obra hasta en gente que es inconversa. Muchos han llegado al Señor Jesucristo, al camino del Señor Jesús, nada más, ¿sí?, porque el Señor los sanó físicamente. Si Dios te ha sanado, así sea de un resfriado, así sea de cáncer, así sea de lo que sea, ninguna enfermedad, es más, la suma de todas las enfermedades que pudieras tener no es más grande que el poder de Dios. No importa lo que tú digas, no importa lo que la ciencia diga. Qué bueno que te avisen y que te digan, tiene esto. Perfecto. Ok, ya sé qué es lo que le voy a orar, ya sé cómo voy a orar, voy a pedir específicamente que Dios me sane de esto, o que Dios sane a tal persona. Y ¿sabe qué, mi hermano? La iglesia ha dejado de practicar la oración por sanidad divina. Y Dios nos ha dado autoridad a todos los que somos hijos suyos de orar y que la gente sea sanada. Porque a veces nomás estamos pensando en la sanidad divina que Dios puede hacer en nosotros. Y dígame si no fue lo primero que pasó por nuestra mente ahorita. Ay, sí, Señor, tu sanidad divina. Ay. ¿Sí? Ya ve uno tirado una moneda de 10 pesos y ya dice uno, ay, me va a salir más caro ir al doctor. ¿Sí? Cuando ya no me pueda levantar otra vez por la cintura, ¿verdad? Que levantar esos 10 pesos. Ya la piensa uno. Hermanos, tenemos que... Y mira, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanta su mano. ¿Quién dice así públicamente, yo soy hijo, yo soy hija de Dios? Amén. Y allá en casa igual. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios te respalda, ¿sí?, cuando tú oras pidiendo sanidad divina para cualquier persona. Para ti mismo, pero también para tu casa. ¿Y sabes qué? Incluso para los que no creen ni en Dios ni en la sanidad divina. ¿Verá usted cuánta gente Dios ha alcanzado? ¿Sí? Ateos, gente que busca a Dios a su manera, ¿sí? Y que Dios va a un hermanito por ahí, una hermanita, a veces en el hospital, a veces se lo encuentra en el camión y jamás lo vuelve a ver, y Dios obra en sanidad divina. Pero usted y yo necesitamos creer en esto, hermano, porque podemos escucharlo, pero a la hora de llevarlo a cabo, ¿qué decimos? Te voy a llevar con la pastora, te voy a llevar con el pastor para que ore por ti. Y mi pregunta siempre es, ¿y por qué no oraste tú por esa persona? Ay, no, yo no. ¿Por qué no? No, yo no. Unos porque les han enseñado equivocadamente que esa enfermedad se les puede pasar. Mentira del diablo y mentira de esos hombres mentirosos, maestros de la mentira. Ay, no le pongas la mano en la cabeza porque te van a pasar todas las cosas que traen. Ay, por favor.
Ahora resulta que en este templo donde habita el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, va porque usted le pone las manos en la cabeza a alguien, ese demonio o esa enfermedad le va a decir al Señor Jesús, salte porque ni modo. Puso las manos en la cabeza y las reglas del juego dicen que si ponen las manos en la cabeza, yo ya voy a meterme en el cuerpo de esta persona. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe en Cristo? El Señor Jesucristo, Dios todavía obra sanidad divina. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos han sido sanados? Número uno, ¿cuántos han sido sanados directamente por Dios? ¿Ven? Ahora, ¿cuántos han orado por alguien y que Dios lo ha sanado? Y es para la gloria de Dios. ¿Cuántos? ¿Ven? Todos somos hijos de Dios y Dios nos ha dado este recurso. Necesitamos, hermanos, creerlo y necesitamos activarlo. Pero ¿sabe cuál es el detalle? El alma quiere, pero el cuerpo, ¿sí?, nos dice, no va a pasar nada. No lo hagas. Qué vergüenza cuando veas el ridículo que vas a hacer ahorita. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Entonces, Dios no nos ha dejado desprotegidos. El Señor ha provisto para nuestro cuerpo de la sanidad divina. No nos ha dejado desamparado. Y para el alma que ya fue redimida, ¿sí? Número 2, para el alma que ya fue redimida, pero que lucha contra el cuerpo no redimido, ¿sí? Acompáñeme a Efesios 5:18. Si para el cuerpo dejó la sanidad divina, pues ¿qué dejó entonces para el alma redimida? Efesios 5:18. Y de aquí parto para este punto. Efesios 5:18, ¿lo tiene? Y aquí voy a aventar pedradas muy duras. Para gente que nos sigue a veces por Facebook. Espero que nada más los de Facebook, hermanos, porque no les vale que nadie de aquí. Efesios 5:18, ¿lo tiene? Fíjese, Pablo está dando esta palabra a gente que no era cristiana, pregunto. ¿A quiénes? A los cristianos. Ahí le va. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y este es el tema con el que estamos iniciando, sed llenos del Espíritu, con E mayúscula. ¿Sí lo está viendo? No os embriaguéis con vino. Llénense del Espíritu Santo, es la idea. ¿Sí? Y la idea de este versículo es sencilla y expone las dos áreas de nuestro ser: el cuerpo, la carne, que no ha sido redimida, y el alma. Y hace una analogía bastante práctica, una relación. Compara al vino, es decir, al alcohol, como algo que llena de placer. ¿A qué? ¿Al alma? No, al cuerpo. Porque es cierto que la bebida alcohólica llena de placer al cuerpo. ¿Sí? Yo, no, por gracia del Señor, desde niño soy cristiano, etcétera. Todo eso ya lo he comentado. Pero también he comentado esto. En una ocasión, estando con una familia cristiana, por ahí alguien dijo, pues vamos a hacer un tepache. Sí conocen el tepache, ¿verdad? El que se hace, ¿qué? ¿Con piña?
piña, no sé qué más, piloncillo, y se deja ¿cuánto? 3 días es el promedio. Pues resulta que ese tepache se quedó entre 7 y 10 días fermentándose, porque eso es lo que está haciendo. Y dijimos, el tepache, ay, vamos a sacarlo para cenar. Y estábamos todos los hermanos ahí, ¿sí? Con el tepache, ¿sí? Y cenamos, y oye, frío, y con este calor, hermano, usted ya sabe, estábamos aquí en Hermosillo. Oye, qué bueno está el tepache. Pues un vaso, ¿no? No, muy bueno. Y acabamos la cena y seguimos platicando. Para no hacer muy largo el asunto, 3 doritos después, los hermanos andábamos, pero como que muy gozosos. Ya nos reíamos de todo. ¿Sí? Ya arrastrábamos las palabras. Y de repente alguien reaccionó y dijo, oigan, no se les hace como que no se les hace como que ya estamos medio happy. Y reaccionamos y dijimos, pues sí. Y había gente que había tomado, antes de conocer a Cristo, había tomado alcohol y sabía y conocía lo que era estar embriagado. Y esas personas dijeron, el tepache. Dice, nos estamos emborrachando con el tepache. Es más, ya nos emborrachamos hasta cierto nivel. Tampoco crea que andábamos ya de que, yo te quiero mucho, tú eres mi hermano. No, tampoco, todavía no llegábamos a tanto, ¿verdad? En ese momento detuvimos ahí todo y lo guardamos para el otro día. No es cierto. Agarramos la de esta y vámonos, órale. Tiramos todo. ¿Por qué saco esto? Porque, pues, gracias a Dios a mí no me ha tocado estar embriagado por vino, por cerveza o cosas de esas, pero sí recuerdo esa ocasión, que sucedió de una manera que no, ahora no malinterprete esto y vaya a decir, no puedo tomar cheve, no puedo tomar vino, pero el pastor dijo que tepache sí, no hay problema. No. Ese fue un error técnico de cálculo y la persona que estaba ahí haciendo el tepache ni sabíamos que tenía tantos días el tepache, que estaba ya fermentado de más. ¿Mande? El tepache normal sí, el de 2 o 3 días, sí, así fresco, con unos hielitos ahí, con chilito, en polvo. Bueno, ya cada quien sabrá. El punto es que, dígame si no es cierto, y aquellos que alguna vez se hayan, antes de Cristo, y espero que así haya sido, antes de Cristo y no después de Cristo, se hayan embriagado con alguna bebida alcohólica, ¿sí o no produce placer a la carne? Si traías problemas, preocupaciones, ¿cómo te sientes? Ligerito, feliz. ¿Sí? Ya como que, no, está bien que, pues no sé, pero ya te había dicho, compadre, que te quiero mucho. Tú sí eres mi amigo. ¿Sí o no produce esto el vino? Y la palabra de Dios dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Pregunto, ¿es una sugerencia otra vez, como dije ahorita? ¿O es una orden? Es una orden. Lo que significa que si tomamos vino, estamos cayendo en pecado. ¿A quién se lo escribió? A los cristianos. Ahorita hay cristianos que acostumbran tomar bebidas alcohólicas. Es una margarita, no sé los nombres de las bebidas, no, pero pues esas son las que veo en la tele.
Es una margarita, no sé qué lleve la margarita. O es una, no sé, de esas de colores, ¿cómo se llaman? Una michelada, o una de esas botellitas de colores que toman mucho, es para las mujeres, porque son muy suaves. Caribe Cooler. Sí. No pasa nada, es poquito, es una piña colada es un café con piquete. ¿Se acostumbra aquí el café con piquete? ¿Sí le dicen así? Le echan un chorrito ahí de, no sé qué sea, tequila o no sé qué le echen. Y hay cristianos, y lo peor, hay pseudo ministros, pseudo pastores, o sea, pastores que dicen que son pastores, o ministros que dicen que son ministros, pero que no lo son, y que enseñan la palabra, que enseñan mentiras, ¿sí? Que enseñan cosas falsas, doctrinas falsas, y que dicen, no hay problema. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, ¿sí?, es el que está tomando eso, pero tu alma no está pecando. Quieren separar lo que hace el cuerpo con el alma. Mira, mientras que no hagas esto o aquello, tu alma no está pecando. El que está haciendo eso es tu cuerpo, así que no hay problema, lo puedes hacer. Nada más que hay una situación. En el ser, en el existir de nosotros, ¿sí?, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? De esas tres partes, la que peca es el alma, pero el instrumento con que peca el alma es el cuerpo. Por esa causa, y mire esto que le voy a decir, por esta causa es necesario que con el mismo instrumento que se cometió pecado, con ese mismo instrumento venga el arrepentimiento. Por eso es necesario, dice la palabra de Dios, que confesemos con nuestros labios que recibimos a Cristo, que creemos en Él, que le entregamos la vida, que con nuestros labios confesemos nuestros pecados. Porque con el mismo cuerpo con que el alma pecó, con ese mismo instrumento, ¿sí?, de ahí tiene que venir el arrepentimiento. Por eso alguien que se muere no puede ya arrepentirse, porque ya no tiene el instrumento que utilizó para pecar, ya fue separado. Así que olvídese de que, ay no, ya cuando esté delante de la presencia del Señor y el Señor me diga, ven para acá, y mientras que voy caminando ahí, Señor Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados, Señor, me arrepiento de todas las cosas, los pecados conocidos y no conocidos, de los que me acuerdo, de los que no me acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Sí, Señor Jesús, aquí estoy. Olvídese, eso no va a pasar. Porque el instrumento de pecado, ¿sí?, fue el cuerpo, pero ¿qué pecó? El alma. ¿Está conmigo en esto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Orden, segunda orden. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Espero que vaya conmigo, ¿sí? Ser lleno del Espíritu implica que el alma sea llena del Espíritu de Dios. Porque un alma que está llena del Espíritu de Dios, ¿sí?, va a controlar el Espíritu de Dios al cuerpo que todavía está bajo el poder del pecado. Pero el alma ya no está bajo el poder del pecado, está bajo el poder del Espíritu. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu. Un cristiano nunca debe estar bajo el dominio de las bebidas embriagantes. Ay, pero es poquito, nomás es un brindis. Así empezaron miles de personas que han muerto de cirrosis hepática a causa del vino.
pero yo no, y que. Así dijeron las miles de personas que ya se murieron y están en el infierno a causa de haber obedecido a su carne. ¿Sí? Un cristiano jamás debe estar bajo el dominio de las bebidas embriagantes. El cristiano debe estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo enseña aquí que los creyentes logran el verdadero vivir cristiano siendo llenos del Espíritu de Dios. Un cristiano que no está lleno del Espíritu de Dios difícilmente es salvo. Y esto es bien fuerte. Esto es muy fuerte y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Aprenda este principio, hermano, que lo voy a decir ahora. No son los demonios los que nos impiden hacer lo que queremos hacer para agradar a Dios. No es el diablo. A mí no venga a decirme, ay, es que el diablo. Ay, es que yo no quería, pero ¿cómo es el diablo? El vecino me invitó a irme aquí, ¿no? Ya no fui a la iglesia. Es que el diablo hizo que, ay, tenía tanta ropa que lavar. Es que el diablo, diablo cochino. El diablo cochino que me tentó. Ay, el diablo. No. Ni el diablo ni los demonios impiden, ¿sí?, que hagamos lo que el alma quiere hacer. ¿Sabe quién es el que lo impide? Nuestra carne. Tú y yo pecamos porque queremos, porque le hacemos caso a nuestra carne. Así que ni le eche la culpa a otras personas que lo invitaron, que lo tentaron, ni le eche la culpa que a la familia, que no le eche la culpa que al calor, que a la... No. No lo hacemos porque nuestra carne es la que sale vencedora entre la lucha de lo que nuestra alma quiere para agradar a Dios, pero que la carne quiere hacer para agradarse a sí misma. ¿Está conmigo en esto? Nunca olvide esto. ¿Ha escuchado usted de la guerra espiritual? Hay manuales de guerra espiritual. Que el 1, que el 2. La guerra espiritual 1, guerra espiritual 2. La revancha de la guerra espiritual. ¿Sí? Guerra espiritual recargada. Guerra espiritual plus. El hijo de la guerra espiritual. No, ya son como películas, ¿verdad? Todo eso son doctrinas falsas, hermanas. Ya están, y luego hasta se ponen niveles. No, tú eres no me sé los niveles, pero tú eres soldado raso. ¿Sí? Tú ya eres capitán, capitana, porque casi siempre son mujeres. Y luego son puras mujeres divorciadas, peleas con los maridos y puras de esas. Mujeres problemáticas. ¿Sí? Pero son guerreras del Espíritu de Dios. Todos los hijos pa'l monte, ¿verdad? Y el esposo no quiere nada con Dios por el mal testimonio de ellas. Pero son guerreras de Jehová. Es una guerra espiritual. Y Satanás, y empiezan con que, que yo ato los gigantes de la ciudad, y que los 4, hablo al norte, al sur, al este y al oeste, y los ato y sujeto, y yo declaro y decreto, y quién sabe qué tantas cosas. Y ordeno que todas las huestes del enemigo, y que quién sabe qué. Y diablo, te reprendo. Oiga, espérame tantito. Ni el ángel Miguel, que es el jefe de los escuadrones de los ángeles, se atrevió a reprender a Satanás. Ni el ángel Miguel. Le dijo: el Señor te reprenda. Y ahí andan las guerreras espirituales, reprendiendo y atando y desatando.
¡Fua! Órale. Sí. Tenga mucho cuidado con esa gente. Ay, que voy a ir a ungir tu casa. Ay, es que se oyen ruidos en la casa. Necesitamos ir a orar a tu casa. ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Lo ha oído? Y luego, ay, es que mi hijo no se porta muy mal. Mi hijo no quiere nada con Cristo. Necesitamos ir. Y ahí van las guerreras. Pero tiene que ir una que capitana, general, ¿cómo se llaman, Ani? ¿Cuáles son los puestos de arriba? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, pero son así como que... ¿Mande? Sí, no sé, porque así se llaman, en serio, ¿eh? Le estoy hablando de gente cristiana que trae embriagada su carne con este tipo de doctrinas falsas. Porque piensan que tienen una vida desordenada y vacía, ¿sí? Pero como son guerreros espirituales, no, hombre, piensan que wow, que son lo máximo y están en otro nivel, por encima suyo y por encima mío y por encima de cualquier cristiano, ¿sí? He conocido iglesias donde las guerreras espirituales, llamadas intercesoras, están orando para que Dios le hable al pastor, porque el pastor está mal, porque Dios ni siquiera le ha revelado al pastor de la iglesia las profundidades de los secretos que a ellas les han sido reveladas. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Qué clase de altivez en la carnota traen esas doñas? Y luego salen con que, invocamos a la patrulla espiritual y a los bomberos espirituales para que vengan a apagar todo fuego de pecado que se está moviendo en mi casa. Y mi hijo no quiere ir a la iglesia. Tenemos que ir a tu casa. Y ahí van y a ver, ¿cuál es su cama? Y empiezan a orar por su cama. Nunca deje que hagan ese tipo de cosas, ni las deje entrar esa gente en su casa. Es más, hábleme. Y es en serio. Y ahí andan orando y el Señor me está mostrando que aquí pasó. ¿Sabe qué se me figura? ¿Ha visto esos que buscan tesoros? Sí, y lo que hay algo. Así andan, nada de cuenta, con un sensor espiritual, ¿sí? Y le platico todo esto porque hay mucha gente que no conoce esto y luego lo va a ver, o se lo van a platicar y van a pensar que esto es correcto. Discúlpeme, pero esto es totalmente incorrecto delante de Dios. Es más, esto es apostasía pura. Cuidado. Y luego, el Señor me está mostrando que aquí pasó algo, que aquí se hizo algo en esta, ¿sí? Y luego, vamos a orar y empiezan ahí todos. No, hombre, cállate. Y luego siguen caminando y luego, el Señor me está mostrando que esta rosa, que tiene una mosca a propósito, esta rosa tiene un demonio. ¿Quién te la dio? No, pues la compró una hermana de la iglesia. Te la enviaron porque algo viene una maldición. Quémala. ¡Cum! Y la sacan y luego juntan todo lo que dicen que Dios les mostró y van y lo queman. Y hasta ven que salen demonios y no sé qué tantas cosas. La carne embriagada que traen esas gentes, hermanos. Se sienten Superman o Supergirl. Usted me entendió, ¿verdad? No estoy exagerando, se lo estoy platicando porque a algunos de ustedes, hermanos, no les ha tocado esto, pero tarde que temprano a alguien se les va a arrimar. ¿Sí? Se los digo así directamente. Son apóstatas, tenga cuidado. Son apóstatas. La guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual, ¿sabe a quién tenemos que vencer? ¿A quién dirían las guerreras? ¿A quién tenemos que vencer? A Satanás. Óigame, discúlpeme,
Corríjame, hermano, hermana, que está aquí presente, si estoy mal. Pero mi Biblia dice que Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo allá en la cruz. ¿Estoy equivocado? ¿Cómo ir a vencer al que ya fue vencido? No. Satanás ya está vencido, olvídese de él. ¿Sabe cuál es la guerra espiritual real y verdadera que usted y yo padecemos todos los días y sufrimos todos los días? Contra nuestra propia carne. Esa es la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, que está en nuestra alma redimida, está luchando, está guerreando, lo voy a aplicar, ¿contra quién? Contra el cuerpo que aún no ha sido redimido. Así que nadie venga y le cuente fábulas y mentiras. La guerra espiritual que tú tienes a diario es contra tu propia carne que te está tratando de destruir, porque todavía está bajo el dominio del pecado. ¿Está conmigo en esto, hermano? ¿Sí vamos bien? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, no es contra los demonios. Ya vimos ahí. Vamos a Gálatas 5:17 para que vea lo que le estoy diciendo. Es que hay tantos versículos que hablan de esto. Gálatas 5:17. ¿Estamos? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con E mayúscula. Y el del espíritu, el espíritu de Dios, el deseo del Espíritu de Dios es contra nuestra carne, hermanos, contra tu carne. Voltea ahí con el que está al lado y dile, es contra tu carne. Por consecuencia, seguimos leyendo, dice, estos, es decir, la carne y el Espíritu de Dios, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, para que no hagas lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Mire, realmente si yo le pregunto, si usted escudriña dentro de su corazón, va a encontrar que el deseo en su alma es vivir, sentir la presencia de Dios. Porque ha sentido y ha descubierto que lo único que le trae vida, que lo único que le quita las cargas, lo cansado de esta vida, lo único que le ayuda para seguir adelante y que trae sanidad a todo su ser, es la presencia de Dios. Y eso es lo que nuestra alma quiere buscar, pero nuestra carne va en contra de eso. Esa es la verdadera guerra espiritual. Porque no encuentro ningún versículo para apoyar todo lo demás que se enseña y que le dije que son mentiras. Son textos fuera de contexto. Las otras cosas, ¿sí? La guerra espiritual es la que tenemos entre nuestra alma, lo que queremos hacer para Dios, y el Espíritu de Dios. El alma redimida en un cuerpo no redimido. Si alguien podía venir hoy y no lo hizo, perdió la batalla. ¿Es que fue el diablo? No, fue él o fue ella. ¿Sí? Así de fácil, fue su carne. Si alguien no ora o no lee la Biblia en su casa, no es porque el enemigo, ay, es que el diablo, ay, no. Es que yo quería, me levanté con toda la intención, pero el diablo mandó a fulano, el diablo, ay. No es el diablo. ¿Quién es? La carne. ¿Sí? Simplemente, hermano, te lo voy a decir así. Si no oraste, si no te congregaste, si no leíste la Biblia, si no hiciste lo correcto, fue porque tú no quisiste. Tu carne salió vencedora por encima de tu alma.
En pocas palabras, en tu vida, quien manda es tu carne. Ahora, esta idea, espero que nos ayude a comprender un poco más esto de la carne. Mire, y si usted está apuntando, anote esto. La carne hace más fuerte a la misma carne. Haz cosas que satisfacen y le agradan a tu carne, y tu carne, mira, la estás alimentando. La carne hace más fuerte a la misma carne, pero el Espíritu de Dios fortalece el alma. Así es como funciona. Haz lo que tu carne quiere, tu carne va a ser un gigante en tu ser. Haz lo que el Espíritu de Dios quiere, tu alma, ¿sí?, va a ser un gigante en la fe en Cristo Jesús. Y vas a poder vencer lo que tu carne te impide hacer o quiere que no hagas. Gálatas 6, verso 7. Recuerda que Gálatas fue escrito no a gente inconversa, fue escrito a gente cristiana, ¿ok? El apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, verso 7. Yo le voy a añadir una palabra antes, nada más, pero eso no viene en la Biblia. Pero vamos a decirlo así para que se entienda el concepto. Hermanos, no os engañéis. Hermano, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, y aquí entramos en algo bien interesante, el que siembra para su carne, de la carne segará, es decir, de la carne va a cosechar. ¿Qué va a cosechar? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, de él, del Espíritu de Dios, segará ¿qué? Vida eterna. Y es interesante cómo el apóstol Pablo plantea el concepto tan utilizado de la siembra y la cosecha. Él nos dice, el que siembra para su carne, de la carne misma va a cosechar corrupción, es decir, muerte, cosas malas. Mas el que siembra para el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, del mismo Espíritu de Dios mismo, va a cosechar vida eterna. Observe cómo no se está enfocando en la semilla. Hay una parábola que se enfoca en dónde es puesta la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio. Aquí no se está enfocando en la semilla, se enfoca en dos cosas: en el sembrador, pero más bien dicho, en dónde está sembrando el sembrador. Usted y yo somos ese sembrador que puede sembrar en la parcela del Espíritu de Dios o sembrar en la de la carne. Y los frutos van a ser muy, muy diferentes. El que siembra para su carne, dice la palabra, cosechará corrupción, que en griego significa, corrupción significa ruina, esta palabra. Es decir, va a arruinar su propia vida. Hay gente que tiene áreas de su vida que están arruinadas. En el área que usted guste. Y están arruinadas no por culpa de Satanás, no por culpa de alguna persona. Están arruinadas por tu propia culpa, por su propia culpa. En mi vida, las áreas que están arruinadas han sido por mi propia culpa. ¿Sí? Esto, hermano, es el resultado de sembrar para la carne, buscando el beneficio de la carne.
Aleluya. Entonces el que siembra para su carne va a arruinar su propia vida, y lo peor, va a arruinar la vida de los que le rodean: hijos, padres, cónyuges, vecinos, amigos, compañeros del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque se aplica lo mismo que sucedió con Jonás. ¿Qué hizo Jonás cuando Dios le habló para que fuera a predicar a Nínive y no quiso? El Espíritu de Dios le habló, pero su carne también le habló y le dijo: no, los de Nínive me caen regordos y ojalá se mueran. Literalmente, estoy parafraseando, pero esa es la idea, era la idea de Jonás. Y que se mueran sin Cristo y sin Dios, perdón, no, todavía no venía Cristo a redimir. Que les vaya mal, porque ellos han sido muy malos con nuestro pueblo, con Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Se subió a esa embarcación, y cuando empezó la tormenta, ¿quién sufrió las consecuencias de la desobediencia de Jonás? ¿Nada más Jonás? No. ¿Quiénes? Todos los que iban en la misma embarcación que él. Bueno, todos los que van en tu mismo barco, ¿sí? Familias, amigos, matrimonio, cónyuge, papás, primos, hermanos, todos también van a sufrir las consecuencias de que siembres para tu propia carne. Pablo le describe a Tito cómo es vivir sembrando en la carne. Tito capítulo 3. Para aquellos que no leyeron la Biblia, hoy sí la estamos leyendo. Pues espero que la esté leyendo conmigo. Tito capítulo 3. Esto nada más es para ver la diferencia, ¿sí?, que Pablo platica con Tito, uno de sus discípulos de Pablo, respecto a cómo eran ellos antes cuando sembraban para la carne. Tito 3, verso 3, ¿está? Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es vivir sembrando para la carne. Iglesia, hermanos y amigos que están a la distancia, si tú detectas una de estas cosas que está sucediendo en tu vida, déjame decirte con todo respeto: estás sembrando para tu carne. Voy a leer este mismo verso, ¿sí?, en otra traducción, ¿ok? El mismo verso de Tito 3:3 dice: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. ¿Ignorantes de qué? De la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de la palabra de Dios, ¿ok? Desobedientes. ¿Hay alguien que sea desobediente en casa? Mamá, ya me voy. Ok. No, ¿a dónde vas? A tal parte. Ok. No vayas a hacer esto, no vayas a ir a tal lugar, no vayas a... No, mamá, no pasa nada. Nomás se van y brum, desobediencia. Somos desobedientes con Dios. Dice, seguimos leyendo, o sigo leyendo, dice: y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, dice esta traducción. Éramos malvados y envidiosos. ¿Cuántos conocen la envidia? Nadie. A nadie le molesta, ni le ha molestado nunca cuando
Dios bendice a un hermano de la iglesia y le da algo material, o ves que Dios bendice su casa de alguna manera, su hogar, con bendiciones espirituales, ¿sí? Y por dentro dices, oh, y yo, Padre, tan buena hija que soy, Señor, no he faltado un solo domingo y a fulanito o a fulanita mira. ¡Oh, Señor eterno! Yo resumí o dije esto, pero esto pasa en cuestión de medio segundo por nuestra cabeza. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Envidia. Dice, éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. ¿Cuántos no han logrado vencer un deseo carnal malo? Llámese robar, decir malas palabras, ¿sí? Masturbarse, tomar alcohol, fumar, ir a lugares donde no debes de ir, tener relaciones ilícitas sexuales, etcétera. Usted ahí sígale con la lista. Esclavos de esos malos deseos. Le voy a decir una característica que tiene un esclavo. Ningún esclavo puede liberarse, ¿sí?, de aquello que lo esclaviza por sí mismo. ¿Está conmigo en esto? El pueblo de Israel no podía ser libre por sí mismo. Dios escogió un siervo, ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel. Cuando usted y yo somos esclavos de un deseo de nuestra carne, sea sexual, sea, no sé, carnal en cuanto a robar, en cuanto a maldecir, en cuanto a decir mentiras. ¿Quién batalla con esto de decir mentiras? Nadie levante la mano, pero ¿cuántos cristianos batallan con esto, hermano? Les brotan las mentiras de una manera tan... Es más, hasta ellos mismos se las creen. Yo he conocido cristianos que ellos mismos están tan seguros de la mentira que están diciendo que cuando uno les dice que no es cierto, no lo pueden creer. Y dicen que el que está diciendo mentiras es uno. Pero no nomás por defender su mentira. Ellos están convencidos de la mentira que están diciendo. ¿Ha conocido a alguien así? Son esclavos, son esclavos. Usted y yo no vamos a poder salir de esas esclavitudes solos. Necesitamos un recurso. ¿Y sabe cómo se llama ese recurso? Se llama sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Va conmigo? ¿Ahora entiende a dónde nos dirigimos? Y luego dice, para terminar el mismo versículo, todo el mundo nos odiaba, pero no por causa de Cristo, porque podemos, el Señor Jesucristo dijo que el mundo por causa de Él, es decir, todos los que son hijos de Satanás. ¿Usted tiene familia que es hija de Satanás? ¿Qué feo se oye? ¿Tiene algún esposo o una esposa que es hijo o hija de Satanás? ¿Tiene algún hijo, papá o mamá, que son hijos de Satanás? Pastor, qué grosero, qué duro es el pastor. Hermano, discúlpeme, pero así dice la Biblia, o estoy equivocado. ¿Sí está entendiendo lo que estoy diciendo? Ya no me voy a juntar con él, ya no me voy a juntar con ella. Es mi esposo, pero hasta me voy a divorciar. ¿Cómo voy a estar casada con un hijo de Satanás? No, tampoco se me vaya por ese lado.
Ya no voy a hacerle caso a mi papá, a mi mamá, porque es un hijo de Satanás. Nada, tampoco. Ya no voy a ir a la escuela cuando me manden mis papás, porque son unos hijos de Satanás. A nuestras autoridades, al esposo, a los padres, ¿sí? A cualquier autoridad tenemos que someternos, dice la palabra, pero hay una línea, hay un hasta dónde. En el momento que esa persona, que es tu autoridad, te pida pecar, hasta ahí acaba su autoridad. Porque dijo el apóstol, ¿a poco voy a obedecer antes a los hombres que a Dios? Jamás. Oye, vente mi amor, vamos, mira, aquí acompáñame con una caguama, hombre. ¿A poco no te dicen ahí el pastor en tu iglesia que tienes que obedecer a tu esposo? Así que ándele, le estoy dando la orden. Porque dice la Biblia o no dice la Biblia que debe la mujer sujetarse al marido. Para eso sí se lo sabe, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. O el padre con el hijo, ándele mijo, acompáñeme para que aquí le voy a enseñar a tomar. Hasta ahí llega la línea. Tú no tienes por qué obedecer a papá, no tienes por qué obedecer a tu esposo. Cuando te están dando una orden que va en contra de lo que agrada a Dios y te hace pecar, hasta ahí. En todo lo demás, y usted se lo tiene que decir, papá, mire, con todo respeto, pero yo no voy a hacerle caso, que le estoy dando una orden. Tengo una orden de alguien superior que usted. Y esa orden dice que no me embriague con vino. Estoy diciendo claro, espero que no me esté malinterpretando esto. Sujétete, hijos, someteos a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. No son perfectos, ¿sí? Como tampoco tú lo eres. Pero mientras que estén, ¿sí?, diciéndote cosas que son correctas, obedécelos. Bueno, seguimos. Entonces, el que siembra para su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, y es el Espíritu de Dios, lo primero que quiero que note es ¿a qué espíritu se refiere? No es a mi espíritu. No voy a sembrar para mi espíritu, para que mi espíritu esté más fuerte. Voy a sembrar para el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, y sembrar para el Espíritu de Dios. Dirá, pero pues, ¿cómo puedo saber yo si estoy sembrando para la carne o para el Espíritu? ¿Quiere usted saber si está sembrando para la carne o para el Espíritu? Romanos 8:5. Ya voy a terminar. Este es el primer, ya voy a terminar, me faltan 4. ¿Ok? Romanos 8:5. Y se ríen. Qué malos. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ay, qué fuerte es esto, hermano. Lo voy a decir a mi manera. Porque los cristianos que son de la carne, ay, ¿cómo? O sea, ni siquiera tiene lógica, hermano, esta oración, esta frase. ¿Hay cristianos que son de la carne? Me lleva a una segunda pregunta. Esos que dicen que son cristianos, pero que son de la carne, ¿serán cristianos entonces de a de veras? ¿O nomás van a la iglesia? Ahí se la dejo. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan, subraya esa palabra ahí en su Biblia, piensan. Hasta en el celular la puedes subrayar ya, Póngala ahí en amarillito. ¿Piensan en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Subraya en el versículo 6, ocuparse. La palabra nos habla de dos aspectos de la vida diaria que nos van a permitir darnos cuenta si nosotros andamos en la carne o andamos en el espíritu. Pregúntale a tu vecino, y más si está dormido. ¿Andas en la carne o andas en el espíritu? Y respóndele. ¿Andas en la carne o en el espíritu? Estos versículos, ¿sí?, nos dan dos palabras claves. Número 1, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, y permítame añadir ahí, piensan en las cosas del espíritu. Es la idea. ¿Ok? Pensar, hermano, es el primer medidor, ¿sí?, para saber si vivimos en nuestra carne o en nuestro espíritu. Nuestros pensamientos, sueños, cosas que deseamos hacer, ¿siempre están basados en las cosas de la carne? ¿En las cosas materiales? ¿En las cosas seculares? ¿O siempre estamos pensando en Dios? ¿En cómo vamos a dedicar nuestra vida para servirle? ¿En qué más podemos hacer para servirle a Él? ¿En cómo podemos servirle mejor? ¿Sí? Es más, pregunta directa, ¿estás sirviendo tú a Dios en este momento? ¿En algo? ¿En lo que sea? ¿Estás sirviendo a Dios en este momento de tu vida? ¿En algo? ¿Sí? ¿O todo nuestro pensar, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras quejas, todos nuestros lloriqueos giran alrededor de uno mismo, de ti mismo? ¿Cuál es la respuesta a esto? Pensar. ¿En qué piensas a diario? ¿En qué has pensado la última semana, el último mes, los últimos años? ¿En ti mismo? ¿En las cosas que quieres? ¿En lo que se te antoja? Sí. Pensar. Número 2, dice la palabra en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse. ¿Qué cosas estoy haciendo para Dios? ¿En qué me estoy ocupando para Dios? Ocuparnos del espíritu es ocuparnos de las cosas de Él, es ocuparnos de sus cosas, hermano. Y le voy a decir, lo primero que hace alguien que se ocupa del espíritu son dos cosas: orar y leer la Biblia. ¿Te estás ocupando del espíritu? ¿Estás sembrando para el espíritu? Es decir, ¿estás orando a diario y estás leyendo la Biblia? ¿Cómo vamos en este examen de dos preguntas? Pensar y ocuparse. De la carne, del espíritu. ¿Cómo vamos, hermano? Si no estamos haciendo estas dos cosas, ni orando, ni leyendo la Biblia, déjame decirte que no nos estamos ocupando de las cosas del espíritu. Para terminar, solamente quiero hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahorita. Nuestra alma redimida quiere hacer lo que a Dios le agrada.
pero resulta que vive en un cuerpo que aún no ha sido redimido y que piensa y se ocupa de las cosas que le gustan a la carne. Pero Dios nos ha dado tanto para el cuerpo no redimido, la sanidad divina, pero también, ¿sí?, para el espíritu, para el alma, nos ha dado la llenura del Espíritu de Dios. Conclusión. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago 5:13. Y es una pregunta que también es hecha a la iglesia, a los cristianos. Está dirigido esto a los cristianos, exclusivamente, a usted y a mí. Santiago 5:13, ¿está conmigo? Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Alguien está pasando por aflicción? ¿Alguien está sufriendo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que hay que hacer? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La aflicción viene al alma. El alimento, el sembrar, el sembrar para el espíritu, ¿sí? Si tu alma está afligida, haz oración para que el Espíritu de Dios, ¿sí?, llene tu alma. Fíjese en esto. Verso 14. Ahora vamos a la otra parte, al cuerpo, a la carne. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero esto, hermano, ha sido volteado a como ha querido hacerlo cada quien. Y ahora la gente dice: ¿está alguno afligido entre nosotros? Hable a los pastores de la iglesia para que oren por usted. ¿Está alguno enfermo? Vaya al doctor. ¿Cierto o no? ¿Está alguno afligido? ¿Quién tiene que orar? ¿El pastor por usted para que usted salga de la aflicción? No, estás afligido porque tú mismo te has puesto en esa aflicción. A veces no sé, perdemos a un familiar, estamos pasando por problemas que están fuera de nuestra situación, es decir, no son consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿sí? Y tampoco es malo que alguien ore por nosotros, pero no sin que nosotros mismos hayamos buscado a Dios primeramente en oración. Pero queremos utilizar el principio del humanismo. Tengo problemas, me siento mal emocionalmente. Ve con el psicólogo. Necesitas ahí una terapia para que te haga sentir mejor. Y el psicólogo lo sienta usted ahí. Dios bendiga a los psicólogos. Hay una área de la psicología que no está mal, no está incorrecta, pero que no tiene que ver con el alma. Si son sentimientos, discúlpeme, pero el psicólogo no le va a ayudar absolutamente nada. Porque le voy a decir algo, el psicólogo con el que usted va a ir está peor que usted. Y mire que yo conozco muchos psicólogos. ¿Sí? El único que toca el alma y que la sana es el Señor. ¿Está alguno está alguno afligido en su alma? ¿Sí? ¿Qué es lo que está hablando? Que vayan los pastores a orar por usted. No, Señor, primero ore usted, busque a Dios. La responsabilidad de buscar a Dios, ¿sí?, es de uno mismo. Por eso han tenido tanto éxito esas malas doctrinas de la guerra espiritual. Ay, me siento mal, es que me siento muy deprimido. Vamos a ir a orar por tu casa. Vamos a ir a hacer una limpia espiritual de todo lo que traes. Vamos a orar por ti. Ya te quitaron el trabajo.
Ay, qué padre, ya no tengo que hacer nada yo. Van a venir a hacer todo por mí. No, Señor. Y discúlpeme, hermano. La responsabilidad de salir de la aflicción es de uno mismo. Estás afligido, y te lo voy a decir directo, ¿por qué no oras? Que pequé, que son consecuencias de mis pecados. Ok, son consecuencias de mis pecados. Que no son consecuencias de mis pecados. A mí me tocó ir en el barco de Jonás y también estoy sufriendo las consecuencias del pecado de otro. Tampoco, ok, no hay problema. La respuesta y la solución es la misma. Tú ora y busca a Dios en oración. Muchos ya tienen la respuesta y muchos hasta han dejado de hablarnos por teléfono, porque nuestra respuesta casi siempre es la misma cuando tienen problemas, hermanos. Ay, es que no sé qué hacer. Mire, la Biblia dice esto. Ay, pero es que yo me siento muy mal, es que esto y aquello. ¿Sabe qué terminamos diciéndole? ¿Cuántos lo saben? ¿Qué es lo que les decimos? Póngase a orar. Ay, los pastores, qué insensibles. ¿Qué les costaba ir a llenar de aceite todo el lintel de la puerta y aventar algodones arriba de mi casa, hombre? Chihuahua, estos pastores. Es que no creen en eso. ¿Qué les costaba reprender a todos los demonios que metieron aquí, los que vivían antes en esta casa? Qué insensibles los pastores. Mire, mi esposa y yo oramos todos los días. Y tengo 3 testigos que son mis hijos. Y ya nomás abren la puerta y ven que estamos ahí y se dan una vueltecita. Que estamos orando. ¿Sabe por quién estamos orando? Por ti, por ti, por ti, por ti. Y aún por los que están allá a la distancia. Por cada uno de ustedes. Fabián, Daniel, por Monse a veces. No, no es cierto. Por la hermana Lucy, por su esposo Servando, por sus hijos, por sus nietos, por Miguelito, por tu papá. Estamos orando porque como siervos de Dios, esa es nuestra responsabilidad, orar por ustedes. Pero no va a suceder nada si tú no buscas a Dios en oración. ¿Estás afligido? Ora a Dios. Busca a Dios. ¿Estás enfermo? Ahí sí, háblanos. ¿Ok? Háblanos si no puedes levantarte de la cama. Hago esta aclaración. Si está enfermo, martes, jueves, sábados y domingos, aquí hay culto para orar por usted. ¿Ok? También hago esa aclaración porque nos van a llover luego llamadas. Hermanos, para andar en el Espíritu y después de entender que nuestra carne puede hacer que nuestra alma se pierda, creo que lo mejor que podemos hacer es presentarnos en este momento delante de Dios para solicitar su ayuda y presentarnos como en oración. Que su Espíritu Santo comience un trato con nosotros, que su Espíritu Santo comience un trato con Camino de Vida para que podamos ser llenos del Espíritu. ¿Quién desea, quién anhela? Y nadie levante la mano. ¿Para qué lo voy a hacer pecar si no es cierto? Pero si alguien anhela la llenura del Espíritu de Dios, díselo en este momento al Padre. Y es más, dile esto, dile: Padre, trata conmigo de la manera que sea necesaria. Enséñame, tal vez yo soy duro, soy terco, soy terca tal vez. Y sé que ando haciendo cosas malas. Sé que le estoy dando gusto a mi carne. Sé que estoy sembrando más para mi carne que para el Espíritu Santo, que para ti. Ayúdame y trata conmigo como haga falta, Padre, porque no me quiero perder.
en la eternidad, en el lago de fuego. Porque hay cristianos que piensan que son salvos y no lo son, hermanos. Y mi oración en este día es que Dios comience un trato para que de aquí a un tiempo, ¿sí?, podamos ser llenos del Espíritu de Dios, pero verdaderamente, que podamos hacerlo con entendimiento al ir escudriñando su palabra. Y si alguien es lleno del Espíritu de Dios en este momento, y no estoy hablando de hablar en lenguas, sino de vivir, de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, cosas que vamos a ir hablando más adelante. Pero si en tu deseo, si en tu corazón, si en tu alma está ese deseo, exprésasela a Dios y exponla, dile a Dios: Señor, ayúdame, Padre. Acuérdese que de la esclavitud nadie se libera a sí mismo. Necesitamos ayuda y ahorita podemos solicitarla. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Y vamos a orar. Habla con Dios, lo que tú quieras hablar con Él, hasta donde tú quieras llegar con Él, exprésaselo. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Así que no le digas lo que realmente no siente tu alma, pero tampoco calles, ¿sí? Lo que tu alma quiere expresarle a Dios, porque tu carne te está diciendo a tu mente cosas. Te está diciendo: ¿para qué le dices? Tú nunca vas a cambiar, ya lo has hecho muchas veces, no va a pasar nada. No, ahorita es un tiempo de Dios. Así que te invito a que hables y platiques con Dios. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, porque entender las ideas de tu palabra, Señor, a veces para nuestra carne es difícil. Y las podremos entender, pero nuestra carne se va a resistir a aceptarlas. Nuestra carne se resiste, Señor, a cambiar. Queremos seguir siendo víctimas. Queremos seguir siendo aquellas personas que hacen lo que quieren en su carne. No queremos ser más que vencedores, porque nos conviene más estarnos quejando con otros de lo que sufrimos, de lo que otros nos hacen, de lo mal que estamos por culpa de otros, por culpa del diablo. Porque es muy difícil decir: es que yo estoy así porque tomé malas decisiones. ¿Cómo me arrepiento de haber hecho esto? ¿Cómo me arrepiento de haber hecho aquello? Perdóname, Padre. Eso es más difícil, nuestra carne nunca lo va a querer hacer. Pero hoy, Señor, aquellos que están entendiendo, aquellos a los que tu Espíritu Santo les está y nos está redarguyendo de pecado, y que decimos: Padre, perdona nuestros pecados. Perdóname, porque hasta el día de hoy estoy entendiendo que me la he pasado, Señor, alimentando más mi carne que buscando, Señor, tu Espíritu. Que en lugar de orar, que en lugar de leer tu palabra, Señor, he invertido mi pensamiento, he invertido mis fuerzas físicas, mi mente, mi alma, tratando de darle gusto a mi carne. Esto es difícil de reconocer, y esta es la línea donde muchos cristianos se regresan. Esta es la línea donde he visto a muchos irse a otras iglesias, porque allá les dicen las cosas que quieren oír. Allá les enseñan doctrinas falsas, Señor. Dicen ellos que allá el pastor no les prohíbe tomar cerveza, no les prohíbe tomar vino, bailar, ni decir malas palabras. Dicen ellos que el pastor allá no les quita. Como si aquí, Señor, yo fuera el que les quitara. Señor, yo no les prohíbo nada, mi Dios. Tú lo conoces, Padre. Tú eres testigo. Yo les enseño lo que dice tu palabra, Señor, para que mis manos queden libres y queden limpias de la sangre, Señor.
de cada uno de mis hermanos. Es decir, que por mí, por causa de que yo no les enseñe, Señor, ellos vayan a caer en condenación. Dios, líbrame de eso, Padre. Yo estoy tratando de enseñar de la manera fiel las ideas de tu palabra, pero está la responsabilidad de ellos, de cada uno de mis hermanos. Y eso lo están hablando ahorita contigo. Si alguno tiene deseos, Señor, en su alma de hacer tu voluntad, escucha, Señor. Escucha. Si alguien está callado, Señor, y ni siquiera está hablando contigo, yo te pido, Señor, que si es hijo tuyo, que si es hija tuya, Señor, aún aquellos que están viendo esto en repetición, Señor, tu Espíritu Santo es el único que puede redarguir de pecado, y que tú, te pido que trates con ellos de la manera que sea necesaria. No les deseo mal, Señor. Lo que estoy solicitando, Señor, es que no se pierda su alma en el lago de fuego. Estoy solicitándote, Señor, que trates de la manera necesaria para que su alma pase la eternidad contigo, Señor, en tu presencia allá en el cielo. Ese es mi deseo, mi petición, Señor. Que como iglesia, Señor, comiences un trato en los hogares, en los matrimonios, con los hijos, con los padres, con adolescentes, con jóvenes, aún con los inconversos, Señor, que tú ya estás tratando con ellos, Padre. Y es tiempo, Señor, de que vengan, Señor, a congregarse, de que entreguen su vida a ti, Señor Jesús. Bendice a tu iglesia, Padre. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Que sea tu bendición, Dios, en cada hogar, en cada familia. Y que esta palabra, Señor, que he expuesto, Señor, puedan mis hermanos, podamos, Señor, de manera individual y como iglesia presente y a la distancia, Señor, entender, Señor, que necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, Padre. Vivir, Señor, andar en esa llenura del Espíritu de Dios, porque de otra manera, Señor, nunca podremos permanecer firmes. Siempre estaremos fluctuando, ratos bien, tiempo bien contigo y tiempo mal contigo, y luego otra vez tiempo bien contigo y luego otra vez mal delante de ti, Señor. Y no queremos ser así. Porque esos, Señor, son los tibios que tú dices que vas a vomitar, a los que no soportas, Señor. Que cuando les conviene a su carne, Señor, se acercan a ti, pero cuando no les conviene, se alejan de ti, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, esta palabra que para algunos podrá ser muy dura. Porque tu palabra, Señor, es directa. Tu palabra, Señor, es penetrante. Es una espada, y no he visto una espada, Señor, de alta calidad, que no sea una espada firme, que no sea una espada dura, Señor, capaz de romper, de traspasar, de cortar, Señor. Y así es tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos brinda, Señor, en este día. Te damos la gloria a ti, mi Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor.